El siguiente paso para crear la aplicación web es el HTML. El HTML es un lenguaje, pero no es un lenguaje de programación, o al menos no lo es por el momento. Es un lenguaje simplemente para definir la estructura que va a tener el documento. Y es una parte del estándar HTML5 que también vamos a mencionar en todo el curso. Entonces esto es para representar el contenido. ¿Listo? Vamos a ver que el código HTML ha tenido varias versiones, ha ido evolucionando. Actualmente estamos en la versión HTML5 y esa versión, digamos, como que ya se quedó como estándar para todo lo que tiene que ver con la web. Miren que no se ha hablado de HTML6, de HTML7. Eso no va a pasar porque cuando se redefinió el estándar, ahí digamos como que llegó un momento en internet donde se pusieron de acuerdo un montón de personas y de grandes compañías que realizan no solamente software, sino que también hacen hardware, entre ellas por ejemplo Apple, donde trajeron al desarrollo web una serie de funcionalidades que no existían, y junto con otras compañías, consorcios y demás, crearon HTML5, que es lo que vamos a estar estudiando. Entonces HTML5 va a ser un conjunto de tecnologías que es HTML, CSS y JavaScript. Estamos empezando por HTML. Entonces el HTML, véanlo como la estructura de una arquitectura donde estamos creando, por ejemplo, un edificio. Cuando usted ve un edificio, lo primero que se hace son las bases, los pilares, los cimientos. Eso se conoce también como la obra negra. Entonces nada más tenemos la estructura y sobre esa estructura ya podemos edificar. Entonces por eso yo digo que el HTML es lo más importante, sobre todo escribirlo muy bien, ser muy conscientes de cómo funciona el HTML, porque de ahí depende que nuestra aplicación funcione muy bien, esté optimizada, no tenga código basura o que código que le sobre, o código también obsoleto, porque también puede pasar. Entonces, el HTML, como les decía, es un lenguaje de marcado de etiquetas que permite definir todo lo que va a representar el contenido. Entonces, el contenido se entiende como los textos, los títulos, las imágenes, etc. Y la idea es que el HTML solo defina el contenido, nada de apariencia, nada de look gráfico, nada de estética. Las únicas excepciones son, por ejemplo, el ancho y el alto de algunos elementos, como los videos, como el canvas, como las imágenes. En ciertos casos se pueden utilizar estos atributos que modifican lo gráfico, pero por lo general eso se va a hacer más adelante cuando veamos los estilos. Incluso no necesariamente con estilos, sino que tenemos que modificar los archivos, adecuarlos, como les decía, porque necesitamos que nuestras aplicaciones queden muy bien construidas y eso va a hacer que tengan luego mejor performance. Entonces, cada etiqueta debe abrirse y cerrarse. Entonces aquí se abren de esta forma y se cierran con /div. Aquí se cierra. Yo lo que recomiendo es siempre abran e inmediatamente cierren la etiqueta. A no ser que sean etiquetas que no abren y cierren. Por ejemplo, las imágenes. Las imágenes no se abren y no se cierran. Simplemente se abren e inmediatamente se cierran con un slash al final. Este slash lo podemos poner, es opcional, pero yo lo recomiendo siempre para que nos peguemos al estándar. Otro detalle son los BR. Los BR son saltos de línea. Ahorita los vamos a ver pues en el ejemplo práctico. Pero entonces ese también lo vamos a poner con un slash al final. Y luego hay algo muy importante que a veces se nos pasa con el HTML, es definir un encabezado. Este encabezado normalmente puede corregir un montón de errores que tenga el HTML o nuestro sitio en visualización, porque a veces si el documento no tiene este encabezado, el navegador no sabe cómo interpretar el documento, entonces puede tener errores. Entonces pónganle esto, esta es una primera línea que se va a poner en el código. Ahorita les voy a mostrar cómo ponerla de manera automática, pero sin embargo yo recomiendo hacer
la escritura del HTML de un documento al menos una vez para entender cómo se escribe, cómo funciona. Incluso en muchas entrevistas técnicas preguntan cuál es la estructura. Incluso lo preguntan de memoria, que uno la escriba de memoria. Eso pues me ha pasado incluso a mí varias veces. Por eso pues lo recomiendo, pero no solamente pues como porque uno se lo tenga que aprender, sino porque lo que les insisto, uno tiene que estar consciente de lo que está haciendo, cómo está funcionando esto, para que cuando ya luego nos vamos para un framework, el framework lo podamos entender en el detalle. Incluso hay veces que ni siquiera necesitamos un framework. Bueno, hay otro muy importante, sobre todo para nosotros que tenemos el español como idioma, donde tenemos, por ejemplo, en un título necesitamos poner una tilde, una ñ, un abrir signo de pregunta, abrir signo de admiración. Ese tipo de caracteres no siempre son interpretados correctamente por el HTML. Entonces podemos arreglarlo muy fácil poniendo este elemento en el encabezado. Esto significa el charset, es el conjunto de caracteres que va a utilizar el navegador para interpretar el sitio web. Vamos a pasar a algunas etiquetas, vamos a ver los párrafos, las imágenes, la etiqueta A, y en el resto del curso vamos a ir viendo pues como más de cada uno. Este sitio es bueno, W3 Schools, es muy interesante como referencia. También recomiendo la referencia de MDN, que es la de Mozilla. Se las voy a dejar también en la descripción del video. Entonces ahora vamos a pasar a escribir ya nuestro HTML. Entonces este HTML, vamos a ver una de las herramientas que en el video anterior se me olvidó mencionar, que es la más importante, que es el editor de texto. A mí me gusta utilizar Sublime Text. Sublime Text es gratuito. Lo podemos descargar pues de la página de Sublime. También se las voy a dejar. Les voy a dejar también el de Visual Studio Code. Y hay muchos editores. Lo importante es que sea un editor de texto plano. Entonces voy a abrir esto en Sublime. Arrastro aquí el proyecto. Se abre. Este fue el que hicimos la clase pasada. Y está vacío. Entonces aquí voy a escribir el HTML como lo escribiríamos pues normalmente. Abro. Escribo HTML. Recuerden, probemos las etiquetas. Y lo que les recomiendo es siempre abran una etiqueta e inmediatamente la cierran. Entonces miren que pongo el slash y se cierra. Para que me funcione como vieron ahí, tengo que haber guardado primero el documento con la extensión HTML, porque los editores van a reconocer cuál es la extensión y me van a traer, por ejemplo, el código de color, me van a ayudar a escribir más rápido el código. Entonces viene HTML, después del HTML voy a poner el encabezado. Entonces el head. En el head va el title, que es el título que va a tener la página que se va a mostrar en la ventana. Entonces, hola mundo. Luego vamos a tener el body. Y aquí voy a utilizar simplemente un título que es H1. Los títulos van desde H1 hasta H6. Eso es como tener título, subtítulo y demás. Entonces, esto es un título. Vamos a poner el otro. Este es un subtítulo. Este es un subtítulo. Miren que lo cierro. Este es un párrafo. Entonces miren esto tan interesante que tienen los editores. No todos lo tienen, entonces prueben su editor. Voy a escribir lorem y la tecla tabulador. Y miren que me completa este texto. Bueno, aquí ya tengo esto. Vamos a irlo probando en el navegador. Entonces voy al proyecto, le doy doble clic. Y entonces vemos título, subtítulo y tengo el párrafo. Entonces ahora voy a poner un texto en español para que comprobemos lo que decíamos ahorita. Entonces pongámosle hola mamá y aquí pongamos dijo el niño con ñ. Entonces hagamos esta prueba. El navegador me lo está reconociendo, pero porque mi configuración del sistema operativo incluye estos caracteres. Entonces es muy importante. Aquí yo estoy en mi computador, miren la ruta que tengo. Esta es una ruta de mi computador.
luego vamos a pasar a un servidor, que es otro computador que está en internet, que es la nube. Entonces, no tenemos garantía que todos los navegadores me van a visualizar de esta forma el texto. Entonces, ¿qué hacemos? Si usted hizo esta prueba y no ve esto, no se le está haciendo bien el render de esto, entonces lo siguiente que vamos a hacer es el meta, y vamos a incluir el charset UTF-8. Entonces ahí ya tenemos eso. Y aquí vamos a agregar lo que veíamos en la presentación, que era el doctype. Entonces este doctype lo escribimos al principio. Recuerden que esto no se lo tienen que aprender, pero al menos háganlo una vez. Después de ver este video, vuelva y haga esto para que entienda muy bien qué está pasando. Algo muy interesante también de los editores es que yo puedo ir creando una jerarquía. Esa jerarquía es muy interesante y muy importante que la entendamos bien, porque esto va a depender, por ejemplo, la representación del DOM, Document Object Model. Luego lo vamos a ver en detalle, pero eso nos va a permitir representar en el navegador cómo se ve esto y a nivel de memoria y de programación para que podamos modificar lo que pasa en la página con JavaScript. Entonces aquí está el encabezado y este es el body. Partes importantes. Vamos a actualizar esto de aquí. Miren que pues no pasa nada. Si usted tuvo algún problema va a ver que ya el HTML se va a ver bien. Vamos a agregar ahora un enlace. Para crear un enlace voy a crear aquí un nuevo archivo. Lo guardo, inmediatamente guárdenlo, pónganle página 2.html, recuerden nombre en minúscula, lo voy a guardar. Miren una forma de escribir rápido lo que hicimos anteriormente. Escribo HTML 2.5 y presiono la tecla tabulador. Miren lo que hace. Entonces me agrega el doctype, el charset, me agrega por acá otra cosa. Aquí le pongo el título, página 2. Entonces vamos a crear un enlace. Los enlaces me permiten enlazar una página con otra. Entonces aquí voy a escribir a tabulador. href es un atributo. Recuerden que esto es un atributo de la etiqueta. Se separa con un espacio. Y vamos a poner la ruta donde está hacia donde queremos ir. En este caso la ruta simplemente es el nombre del archivo. Yo quiero ir a página 2.html. ¿Por qué? Porque está en la misma ubicación, en el mismo directorio que es la raíz. Entonces aquí yo le voy a decir ir a otra página. Entonces guardo, vamos a actualizar esto. Vean aquí el enlace, le doy clic, me lleva acá. Entonces en la página 2 voy a hacer otro enlace aquí en el body y le pongo index.html y le digo regresar. Vamos a guardar y nuevamente actualizamos. Entonces ahí aparece regresar, le doy regresar y ya tenemos esto. Ahora vamos a agregar una imagen. Yo aquí tengo unas imágenes descargadas. Voy a llevar esta imagen a la carpeta de imágenes del proyecto. Entonces entro a imágenes, copio esta imagen acá y entonces podemos hacer varias cosas. Primero, le podemos cambiar el nombre para que quede más sencillo. Recuerden que el nombre es importante porque más adelante vamos a ver que si quiero que un buscador encuentre mi sitio, puede ser incluso por medio de los nombres que tengo de las imágenes. Entonces yo aquí puedo poner foto de rana. Listo. Entonces ahí tengo este nombre, lo voy a copiar y lo que veíamos también en videos anteriores, la ruta relativa de esta imagen sería la carpeta imágenes / el nombre del archivo. Entonces voy a hacer eso acá. Entonces voy a ponerle un título H2, un subtítulo, información sobre los animales. Y aquí voy a escribir img tabulador, se completa, y el src es la abreviación de source. O sea, ¿dónde está la imagen? Está en imágenes /
foto. Yo puedo completar aquí esto, se llama el texto alternativo, puedo poner una descripción de una foto. Entonces ya ahí guardé. Le doy clic y miren que ya tengo esto. Ahí ya tengo la imagen. Miren el regresar dónde quedó. Entonces, para que no me quede aquí el regresar, vamos a ver la otra etiqueta que veíamos, que es el BR. BR, pongámosle el slash aquí y pongámosle el slash. Miren que estas son etiquetas que no se cierran, simplemente se abren y se cierran inmediatamente. Entonces, el BR lo que hace es que salta, es un salto de línea. Bueno, entonces vamos a ponerle un párrafo por acá con Lorem Ipsum. Y vamos a ver otro detalle muy interesante que es el HR. El HR, miren lo que va a hacer. Entonces le puse un salto de línea, un párrafo, y el HR es una línea divisoria que se utiliza para separar contenido. Entonces esto es ya un sitio que tiene conectadas dos páginas y solamente usamos HTML.